Nadie me acuerda que tengo que grabar. Profe tiene que grabar. Ya, ahí sí. Oye, empezamos a grabar, entonces les doy la bienvenida a todos y todas. Bienvenida también a la Javi, que se viene conectando por ahí, que hace tiempo no se conectaba. Y nada, vamos a empezar la clase de hoy comentándoles que, como siempre, tenemos una actividad. Les damos la bienvenida también a la profe Daisy, que siempre nos trae tremendísimas actividades. Yo voy a dejar de compartir pantalla porque ella les trae un juego, pero buenísimo, buenísimo, buenísimo. Profe Daisy, buenos días. Ya, pero no quiero una sesión de espiritismo, chiquillo. Porque aquí parecemos espiritismo preguntando, ¿están, no están, contestan, no contestan? Uno dice, no sé, Javiera, ¿estás? Hola. Así que por favor, chiquillos, no sesión de espiritismo el día de hoy, ¿ya? Espero que participen. Y los que más participan, Álvaro, por favor, yo sé que te vas a saber todas las respuestas, pero deje a sus compañeros contestar. Y si nadie silencio. El Mora también, mi niño te también se sabe todas las respuestas. Entonces, dejemos que sus compañeros también puedan responder. Bueno. Y si no responden, ustedes me ayudan. ¿Les parece? Ya. Ya, muy bien, chiquillos. Insisto, no quiero una sesión de espiritismo, así que pongan todos sus micrófonos abiertos. Vamos a los números irracionales. Es un juego entretenido. Profesor, ¿me puede ayudar? ¿A quién le preguntamos? Podemos preguntarle, a ver, yo creo que nos podría ayudar. No sé si está el Joaquín. Joaquín, ¿está ahí o no? Aparece. Tenemos nuestro primer espíritu. El primer espíritu preguntándole, Joaquín, ¿estás? El otro podría ser Pablito, que Pablito siempre participa. Pero bro, participo mucho, hay que darle la oportunidad a los que no. Participa tanto, Pablo, no sea llorón. Ya. El Pablito, entonces. Vamos. Dice, haz clic sobre las respuestas correctas e intenta no usar todos los fallos disponibles. Entonces, por profe, ejemplo... vengo recién llegando, no sé qué hacer. Ya, Javiera, la Javi. ¿Me va a ayudar la Javi? Pero es que ahí vengo recién despertando. ¡Ya! ¡Mucha! Ya, pero preguntémosle al Álvaro, para que empiece ahí no estoy. de a poquito. No estoy. Ya, pero me explica y yo lo hago. Porque Ya, Javi. Hay que seleccionar de todos estos números aquellos números que sean números irracionales. Ya acá tenemos varios. Ya me perdió. Pregúntale a otra persona. Ya. Ya, profe, empiece usted. Pi, ¿cuál es pi? ¿Qué puede ser pi? ¿Qué número? No, hay que seleccionar. Irregular. ¿Es un número irracional o no? ¿Será Irracional. el número 0,33333 será un número irracional? ¿Qué dice el público? Sí, porque es infinito. ¿Porque es infinito? ¿O no? ¿Alguien Tiene un periodo. Tiene un periodo, ¿cierto? Por lo tanto, no es irracional. Racional. Eso se podría escribir como una fractal. Así que el 0,333 no corresponde a hacerle clic. No, porque ya me equivoqué, ya le puse clic. Ya, estamos errados. Cerrado. Por ejemplo, el 0, ¿Y el 0,11? Claro, 0,11 y tiene 3 puntitos. ¿Qué quiere decir esos 3 puntitos? Que va a ser 11, 11, 11, 11, 11, infinitos 11. Yo creo que el pi, el número E, y ya, ¿qué más sé? A ver, pero que espérenme, pues si no soy tan rápida. ¿Cuál me dijeron? ¿El pi? Sí. Sí. Ya, vamos bien. El número es. ¿Por qué el número E? Que es irregular. Es irracional, no es irregular, es irracional. Siempre me enredo. ¿Y alguien se acuerda cuánto era el número E? ¿Alguien se acuerda cuánto era o no? ¿Nadie? No. ¿No? Ya, era 2,71 e infinitos decimales. Ya, y esta era la base del neperiano. Ya, ¿cuál más, chiquillo, Marco? Raíz cuadrada de 2. Eso mismo. Súper. Raíz cuadrada de 2. Y ahí les quedan 2 respuestas más.
Profe, ¿qué Raíz número? cuadrada de áureo? 20. ¿Ah? Raíz cuadrada de 20. Raíz cuadrada de 20. ¿A dónde? Ahí está. Súper, súper bien. Profe, Y ¿qué me número falta una. áureo? Número áureo, el número dorado o número de oro se le llama. Es el número Perdimos. ¿No? ¿No? Si estaba Sí, bien. ¿Se acabó el tiempo? porque se acabó el tiempo. Teníamos que hacerlo más rápido. Eso Pero era- nunca dijo que era con tiempo. No estafó. Cernac. ¿Y las operaciones con fracciones? El profe, para cerrar el número áureo, el número dorado o el número phi, eso era el número que dijimos que era de la espiral de Fibonacci que servía para que las cosas fueran bonitas, ¿ya? Y era un número irracional, era el número phi, 1,61 e infinitos decimales. Eso también lo hablamos, en la naturaleza está mucho este número De irracional. los huracanes, ¿cierto? El Joaquín ahí menciona que no tiene micrófono. En los huracanes, en muchos aspectos de la naturaleza está escondido el número y por eso este número se le llama número áureo, y mucha arquitectura griega, etc. Así que ese era el último número irracional. Súper bien los que participaron. ¿Qué encuentra usted, profe? Les costó. Les ¿Costó? costó. Costó. Sí, pero igual hubo ahí respuestas correctas, así que súper bien. Todo el resto, todos los otros números eran números racionales, eran números que sí se podían escribir como fracción. Había muchos decimales, estos decimales tenían un periodo, por lo tanto al tener un periodo eso ya lo podemos escribir como una fracción, tal como lo hacíamos a principio de año cuando transformábamos decimales en fracción y fracción en decimal, ¿ya? Así que súper, súper bien. Vamos a empezar ahora con la clase. Le agradecemos a la profe Daisy por tremendísima actividad, como siempre. Yo les traía también una actividad de un, ¿saben cómo se llama esto que está acá? No, el sudoku. ¿Sudoku que dice? No, no. Muy bien, Javi. Sudoku, ¿y saben las reglas del sudoku? ¿Saben cómo resolver un sudoku? Álvaro, no se enoje, Álvaro, participe igual, po. Si acá no hay nadie fuera de la clase. El ¿Saben, mejor, el Álvaro, el mejor, el mejor. ¿saben cómo se resuelve un sudoku o las reglas que debe tener un sudoku? No. Que todos los números tienen No. que dar un mismo resultado. No, acá no tiene que ver nada con suma. La gente se asusta al ver números y dice que esta cuestión es matemática y no tiene nada matemático, podrían ser letras. Tiene que poner el número así nomás. Yo por lo que entendía, profe, Scarlett, por lo que entendía no se podía repetir el mismo número en las filas. súper bien. Esa es la principal, la regla principal. No se pueden repetir números. No se pueden repetir números, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es poner números del 1 al 9, tanto en las filas como en las columnas. Acá tenemos filas, tenemos muchas filas y tenemos columnas. Y la idea es que no se vayan repitiendo, ¿ya? Y la otra instrucción importante es que dentro de un cuadro de 3x3 tampoco se pueden repetir los números, ¿ya? Ni en filas, ni en columnas, ni en cuadros de 3x3, ¿ya? Y esas son todas las instrucciones. No podemos repetir números ni en filas, no podemos repetir números en columnas, ¿ya? Y de eso se trata todo. Con esta simple regla nosotros ya podemos completar esto. Por ejemplo, si es que nosotros analizamos este número 1 que tenemos acá, nosotros sabemos que ya no se puede volver a repetir el 1, ¿ya? Porque ya lo tenemos, ya no se puede volver a repetir. Y lo mismo con este 1. Acá en esta fila ya lo tenemos, así que no se puede repetir. Por lo tanto, la única manera en que este cuadrado de 3x3 tenga un 1 es que el 1 vaya acá. El 1 tiene que ir acá, porque si lo pongo acá, se repite. Si lo pongo acá, se repite también. Y si lo pongo acá, se repite. Así que la única manera de que nosotros podamos tener un 1 en este cuadrado es anotando el 1 en la parte inferior izquierda, acá. ¿Se entiende o no? Es como ir haciéndolo por descarte. Acá no puede ir porque ya tenemos un 1 acá.
Acá no puede ir porque ya tenemos un 1 acá, y acá tampoco puede ir porque ya tenemos un 1 acá. ¿Ya? Entonces, de esa manera completamos uno de los cuadritos. Hay harto que completar, pero el análisis es siempre el mismo. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con, a ver, a la rápida, ¿qué otro número podemos usar? Acá el 8, por ejemplo. Si es que yo quiero analizar el 8, acá tenemos un 8 y no puede ir otro 8 en toda esta columna. Acá tenemos un 8 y no puede ir otro 8 en toda esta fila. Y acá tenemos un 8 y no puede ir otro 8 en toda esta fila. Por lo tanto, necesariamente acá va a ir un 8. ¿Ya? Es haciéndolo por descarte. Les enseño este juego No, porque... mi amor, no importa, si tengo que comprar. Pero la profe... la profe dice... les enseño Perdón. porque es bastante entretenido, porque no tiene nada que ver con matemáticas. La gente se asusta mucho al ver números y está en los diarios, está en muchos lados, en muchas aplicaciones se pueden ver este juego y la idea es que ustedes completen este cuadro y que al final se den cuenta de que no hay ningún número repetido ni en las filas, ni en las columnas, ni en los cuadros de 3x3. Les presento este juego para que durante las siguientes clases vayamos rellenándolo, vayamos reforzando esto, porque se trabaja la lógica, pero no tiene nada que ver con matemáticas, así que no se asusten, ¿ya? Así que eso, les voy a subir este Power, si quieren, juegan en sus casas, pueden rellenar este cuadrito. Recuerden que las instrucciones son sencillas, simplemente no hay que repetir términos ni en filas, ni en columnas, ni en los cuadros de 3x3. Esas son todas las instrucciones y con esas simples instrucciones nosotros ya podríamos rellenar todo este cuadrito que tenemos acá, ¿ya? Así que eso, espero que lo puedan resolver, me mandan fotos si es que alguien lo pudo resolver para comprobar si es que lo que están trabajando es súper bueno, está bueno. Ya, vamos a seguir con el objetivo de la clase anterior, que era recordar los conceptos. Para eso les voy a comentar cómo se trabaja la matemática en el colegio. Ustedes desde que son chiquititos trabajan con solamente números naturales, que son el 1, el 2, el 3. Se enseñan a sumar estos números, se enseñan a multiplicar, a dividir, etcétera. Y más adelante después ya se complica más porque empiezan a surgir los números negativos. ¿Qué pasa cuando yo resto el 2 con el 3? Me va a surgir el -1, ¿cierto? Entonces, en cierto curso, creo que es octavo, no, de séptimo o antes, empiezan a surgir los números negativos, ¿ya? Entonces, esto se trabajaba en los cursos chiquititos, después esto se va complicando, después existen nociones de lo que son las fracciones, y cada vez vamos trabajándolo así, como desde dentro hacia afuera. Después empiezan las fracciones, cómo sumar las fracciones, restar, multiplicar, dividir las fracciones, cómo simplificarle, y todo esto, todas las interpretaciones que tienen las fracciones. Por lo tanto, estábamos trabajando dentro del conjunto de los números racionales. Recordemos que el conjunto de los números racionales son todos los números que se pueden escribir como una fracción de números enteros. ¿Ya? ¿Cuáles son los números enteros? Aquí abajito están, pues son los números negativos también, además del 0, además de los números positivos, que no tengan una cifra decimal, obviamente. ¿Ya? Mientras que los irracionales, y es por eso que cuando ya somos más grandes, empezamos a trabajar con los números irracionales, y los números irracionales se definían como todos los números que no se podían escribir como una fracción de números enteros. Y acá están los ejemplos que vio la profe Daisy en el ejercicio. Vemos a pi, vemos al número e, vemos al número phi, y además de, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 5, la raíz de 7, etc. ¿Ya? Dentro de los números irracionales son todos números decimales que tienen infinitos decimales, pero que no tienen un periodo. ¿Por qué? Porque si tuvieran un periodo, como los ejercicios que mostró la profe Daisy, si tuvieran un periodo podríamos escribirlos como fracción y automáticamente pasan a ser números racionales, porque se pudieron escribir como una fracción, ¿ya? Sin embargo, estos números irracionales tienen infinitos decimales y no tienen un periodo. Acá el más claro ejemplo es pi, que es 3,14159, infinitos decimales, y nunca vamos a poder encontrar
algo que se empiece a repetir, ¿ya? Alguien podría decirme, profe, pero acá el 1 se repite. Sí, pero acá es 1,4 y acá es 1,5, ¿ya? Entonces no se está repitiendo. Los dígitos sí se pueden repetir, obviamente, tenemos solamente 10 dígitos, pero los decimales nunca vamos a encontrar que en estos números irracionales los decimales se vayan repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿se entiende hasta acá o no? Esto es un repaso de lo que hemos trabajado, pero es importante que si todavía tienen dudas, por favor, escríbanla ahí por chat y vamos aclarando aquellas cosas que no vayan entendiendo. Lo mismo pasa con el número E. El número E era 2,71 e infinitos decimales sin un periodo. Lo mismo con el número phi y lo mismo con las raíces inexactas. Ojo, raíces inexactas. ¿Por qué? Porque las raíces exactas pertenecen a los racionales. Acá está la raíz de 4, acá está la raíz de 9, acá está la raíz de 16, etcétera, ¿ya? Pero acá tenemos las conflictivas, acá tenemos las raíces inexactas, que tenemos, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 5, la raíz de 7, la raíz de 11, etcétera. Son todas estas raíces cuya cantidad subradical no es un cuadrado perfecto, no es un número que nos resulte algo bonito, ¿ya? Si nosotros ingresamos a la calculadora cualquiera de estas raíces inexactas, nuevamente nos va a arrojar números decimales que tienen infinitos decimales, pero que no tienen un periodo, que no tienen algo que se vaya repitiendo. ¿Se entiende hasta acá, chiquillos? ¿Hay alguien que todavía no entienda esto? Creo que no. Creo que de nuevo estamos con el espiritismo. Creo que nadie está respondiendo. Yo, la verdad, no sé si esto se está entendiendo o no. Yo lo tengo clarito. ¿Se entiende? Ya, bacán. El Álvaro dice que lo entiende. Yo lo entiendo clarito. Yo esto lo tengo súper claro, pero me interesa que ustedes lo tengan claro. Y ustedes tienen que ser capaces de identificar estos números irracionales, ¿ya? Producto de esto mismo que hemos estado hablando es que nos largamos de lleno a trabajar con las raíces y llevábamos mucho tiempo trabajando con las raíces. Aprendimos a descomponer las raíces, aprendimos a graficar las raíces, aprendimos a aproximar las raíces y aprendimos, bueno, hartas cosas más, a racionalizar, que era eliminar la raíz de un denominador. Bueno, hartas cosas más. Y por eso es que hemos estado trabajando tanto con las raíces, ¿ya? Porque el contenido de segundo medio es enfocarnos en los números irracionales, ¿ya? Entonces esto ya lo tenemos claro y faltaba ver propiedades de las raíces. Como guinda de la torta, hace poquito en unas guías descubrimos que las raíces podían ser escritas como una potencia, ¿ya? Esa propiedad la descubrimos en una de las guías, lo alcanzamos a ver la clase anterior, y vimos que las raíces sí se podían escribir como una potencia, y es por eso que, por ejemplo, la raíz séptima de un 4 elevado a 8, esto es una raíz, nosotros la podíamos escribir como una potencia. El Álvaro me ayudó en la clase anterior. ¿Quién me puede ayudar ahora? ¿De qué manera yo puedo escribir esta raíz como una potencia? ¿Podrá ser Victoria? ¿Usted se acuerda, Victoria? Le doy la bienvenida. Buenas tardes, Victoria. Buenos días, perdón. ¿Usted se acuerda cómo se transforman las raíces en una potencia? Si no se acuerda, no hay problema, no hay ningún problema. El 4 se deja de base. Ya, muy bien, partimos súper bien, Victoria. ¿Ya? ¿Y? Y el 7 creo que se dejaba no. O sea, sí, creo que sí. Arriba, El 7 se deja de... Ujú. el 7, Y el 8 va abajo. ya, el 7 va abajo de denominador, tal como lo había dicho usted al principio, ¿ya? El 7 va abajo de denominador, el 7 va acá y arribita ponemos Ujú. este otro que está acá, ¿ya? Súper bien, Victoria, súper bien, ¿ya? Y de esta manera cualquier raíz que tengamos la podemos escribir como potencia, y es por eso que de un punto a otro empezamos a trabajar con las potencias, empezamos a recordar las potencias, ¿ya? Porque todas las propiedades que tenían las potencias que ustedes han trabajado los años anteriores, todas las propiedades
se van a replicar, se van a repetir ahora con las raíces, porque sabemos que las raíces se pueden escribir como potencia, por lo tanto, todas las propiedades de la potencia que ustedes conocían se van a heredar para las raíces, ¿ya? Y eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Bien, Victoria, la felicito, Victoria, y bacán por participar, bacán que se atrevan ahí a contestar, ¿ya? Esto es la pregunta que hicimos ayer, esto es lo que me dijeron ustedes me dijeron que hemos visto raíces, y dentro de los tipos de raíces podemos encontrar raíces cuadradas, raíces cúbicas, etcétera. Bueno, esto es lo que le hemos dado énfasis, lo que graficamos, lo que, no sé, todo esto, ¿ya? Conjunto numérico lo acabamos de ver también. Conjunto numérico están los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales, etc. ¿Ya? Hay más, pero que se ven en los siguientes años. Acá nos hemos plantado nuevamente, acá nos hemos fijado porque ya descubrimos que las raíces se pueden escribir como potencias y en eso hemos estado repasando las propiedades de las potencias y trabajándolas como raíz nuevamente. Es por eso que en la guía anterior teníamos ejercicios de raíces, que había que escribirlas como potencia, aplicar las propiedades de las potencias y enseguida volver a las raíces, y de esa manera descubríamos propiedades de las raíces basadas en las propiedades de las potencias, ¿ya? Así que esto es lo que hemos estado trabajando. También hicimos un par de repasos de fracciones, de cómo se operaban las fracciones, cómo se sumaban, cómo se restaban, cómo se multiplicaban y cómo se dividían. Y también nos enfocamos en el teorema de Pitágoras. ¿Alguien se acuerda del teorema de Pitágoras? ¿Quién puede ayudarle a sus compañeros a saber para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? No sé, ¿quién podría ayudarme? ¿Alguien? A ver, ¿a quién le puedo preguntar? A la Cami. Camila, ¿usted se acuerda lo que es el teorema de Pitágoras? Le reitero, si no se acuerda. No, profe, no me acuerdo. Se me olvidó. Si no se acuerdan, no importa, pero ahora va a ir a buscar su cuaderno y lo va a anotar para que nunca más se lo olvide, o al menos para que lo tenga ahí en su cuaderno. Krishna, ¿usted se acuerda lo que es el teorema? ¿Sí, Victoria? No, Ya, la Krishna, ¿no? ¿Victoria? Era cuando se sumaba los catetos al Ya. cuadrado Ya, súper bien. y eso te daba la hipotenusa. Ya, súper bien, Victoria, nuevamente la felicito, hoy día despertó brillante. Pero, por ejemplo, ¿qué son los catetos? ¿Usted se acuerda lo que son los catetos y la hipotenusa, Victoria? ¿Qué figuras geométricas utilizamos? El triángulo Muy bien. rectángulo. Muy bien, ya, súper bien. Po. Utilizamos un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir el triángulo rectángulo? Que es un triángulo que tiene la característica de que uno de sus ángulos debe medir exactamente 90 grados. Cuando algo mide 90 grados, uno pone ahí un pequeño cuadradito, ¿ya? Entonces, cuando estamos en presencia de este tipo de triángulos, un triángulo rectángulo, nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras tal como lo dijo la Victoria. Esto puede ser aplicable a muchas cosas. Esto puede ser, no sé, dos calles, a lo mejor son dos calles que se cruzan, y si por ejemplo usted sabe cuánto mide esta distancia y cuánto mide esta distancia, usted podría saber cuánto mide la distancia entre este punto y este punto. ¿Ya? Esto es aplicable a distintos asuntos, a hartas cosas, pero básicamente el triángulo rectángulo cumple con el teorema de Pitágoras. Tal como dijo la Victoria, ahora falta la última pregunta. ¿Cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa? A ver si es que Victoria cierra esto con algo maravilloso. ¿Usted se acuerda qué son los catetos, Victoria, y qué es la hipotenusa? Los catetos eran donde medían igual, o sea, No necesariamente. como No. el ángulo de 90 que está. Ya. Y Por ahí sí. ¿Ya? ¿sí? ¿Sí? ¿Y la hipotenusa? Es donde la otra que queda, que no diagonal. no es de misma medida. Ya, súper bien, súper bien. La diagonal, como dijo el Álvaro, bien, Victoria, súper bien también. Recordemos que los catetos son los que forman el ángulo recto. Nosotros acá tenemos el ángulo recto
y ese ángulo recto se está formando con este cateto y con este cateto, ¿ya? Por lo tanto, esos tienen el derecho a llamarse cateto y el otro tiene entonces que llamarse hipotenusa. Y lo que dice la Victoria es que acá a este le vamos a llamar cateto 1 y a este le vamos a llamar cateto 2. Lo que dice el teorema de Pitágoras y la Victoria es que si uno eleva al cuadrado el cateto 1 y eleva al cuadrado el cateto 2 y lo suma, el resultado va a ser el cuadrado de la hipotenusa. Esto lo descubrió Pitágoras hace mucho tiempo y sirve mucho, sirve harto. Sirve para conocer medidas que no conozcamos, por ejemplo. Si es que conocemos lo que les decía, si es que conocemos la medida de la hipotenusa, y si es que conocemos el valor de un cateto, nosotros con esta ecuación podríamos descubrir cuánto es el otro cateto que nos falta, ¿ya? O si conocemos los dos catetos, nosotros podemos descubrir cuánto mide el valor de la hipotenusa. Y justamente sobre esto tuvieron que hacer un video. La mayoría de ustedes, aquellos que no habían enviado las guías durante el primer semestre, muchos enviaron el video que se les pidió, y donde estaban explicando esto mismo, así que espero que no se les olvide, ¿ya? Tienen que dominarlo porque los va a sacar de muchos apuros en matemática, ya sea en segundo medio, en tercero y en cuarto, esto siempre se va a trabajar, así que ojalá que no lo olviden nunca más, ¿ya? Así que básicamente esto es lo que hemos estado trabajando durante el año, hemos estado dándole fuerte a los números irracionales, hemos estado dándole fuerte al tema de las potencias ahora y espero que si ustedes tienen alguna duda la puedan ir preguntando para que vayan siendo secos, ¿cierto? Esto es lo que hemos visto de potencia, la definición de potencia. Recordemos que las potencias tienen una base y tienen un exponente, y la función que tiene el exponente es indicar cuántas veces tengo que multiplicar la base. El error típico, atención con esto, el error típico, mucha gente cuando dice, y yo también me equivoqué mucho, cuando uno dice 100 al cuadrado o 100 elevado a 2, mucha gente dice que esto es 200. ¿Por qué? Porque lo multiplican la base con el exponente, y eso está malísimo, porque tal como se menciona acá arribita, el número de arriba me va a indicar cuántas veces estoy multiplicando el número de abajo. Por lo tanto, yo debo multiplicar 100 por 100. Y eso es un número distinto de 200. Chuta, me comí un 1 ahí. 100 por 100, ¿ya? 100 por 100, y esto es lo mismo que... Acá le agregamos 2 ceritos, son 10.000, ¿ya? Y 10.000 es muy distinto a 200. Entonces el error típico que comete la gente, que cometemos todos, es multiplicar. La gente dice que 3 elevado a 2 es 6. Y eso está malo, porque 3 elevado a 2 es lo mismo que 3 por 3, y eso es lo mismo que 9. Ahí está la respuesta correcta, ¿ya? Así que atención con esto. Aquí está cómo se lee el número de abajo elevado al número de arriba, y atención porque cuando el número de arriba, o cuando el exponente es el número 2, se lee al cuadrado, se puede leer al cuadrado, y cuando es 3 se puede leer al cubo, ¿ya? Así que no se extrañen cuando digan, cuando alguien diga 5 al cuadrado, eso quiere decir que está 5 elevado a 2, ¿ya? Bueno, hemos trabajado con ejercicio y hemos descubierto un par de propiedades. Me acuerdo que la Nati bautizó estas propiedades, que es lo que pasaba cuando la potencia tenía base 0. Acá quería decir que vamos a multiplicar el 0 por sí mismo 100 veces, y eso nos iba a dar como resultado el número 0. Y lo mismo pasaba cuando teníamos potencias de base 1, o sea, si es que esto fuera 1 elevado a 100, lo que quiere decir esto es que vamos a multiplicar el 1 por sí mismo 100 veces, ¿ya? Y 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 100 veces, eso va a dar como resultado el número 1. Y bueno, otra de las propiedades, acá están todas las propiedades con las que se trabajan las potencias. El énfasis principal hay que dársela a esta propiedad de acá, que se ocupa muchísimo, a esta propiedad de acá, que se ocupa muchísimo, a esta de acá, bueno, a esta de acá también, ¿ya? Así que para que lo tengan clarito,
para que lo tengan clarito. Lo que nos dice acá que cuando estemos multiplicando dos potencias que tienen la misma base, lo que vamos a hacer es conservar esa base y los exponentes los podemos sumar. Y cada una de estas propiedades tiene el ejemplo acá al lado, donde se muestra que se está aplicando esta propiedad, ¿ya? Así que les hago el llamado a que se vayan familiarizando nuevamente con este tipo de potencia, con este tipo de propiedades de las potencias, para que no les cause mayores problemas. Yo recuerdo que la última clase, antes de salir de vacaciones, trabajamos un contenido nuevo, ¿ya? Trabajamos el tema de los logaritmos, pero los vimos superficialmente, era simplemente para que ustedes tuvieran nociones de lo que es logaritmo, pero que no se preocupaban si es que no lo entendían, porque los íbamos a trabajar más profundamente de vuelta de vacaciones. Así que les comento que desde la próxima semana vamos a empezar a trabajar con los logaritmos, y para empezar a trabajar con los logaritmos es muy importante que ustedes sean secos en propiedades de las potencias, ¿ya? Y es por eso que le damos y le damos y le damos. Yo sé que para algunos es un poco aburrido porque algunos ya captaron estas ideas, pero es importante que todos la manejen y la manejen súper bien, ¿ya? Entonces les hago el llamado a que ustedes en algún tiempito libre le echen una lectura a esto que está acá. Acá tenemos propiedades, están escritas de manera algebraica, tienen letras, ¿cierto? Y acá tenemos escritos de manera aritmética, acá hay como numeritos, ¿ya? Así que para que le echen un vistazo, la entiendan, refresquen la memoria, porque esto se ha trabajado años anteriores, y que estén secos para que el tema de los logaritmos no se les vaya complicando, ¿ya? Así que eso, acá están las propiedades. Estas propiedades las usamos en el desarrollo de las guías anterior, y en la diapositiva que les voy a subir van a ver ejercicios donde se aplican estas propiedades. Acá vemos la potencia de una potencia, tienen que revisar la tablita de las propiedades y poder resolver y realizar estos ejercicios que se les proponen acá. Pueden enviarme fotos, la idea es que ejerciten de esto, enviarme fotos, y yo puedo decirles si es que lo que están haciendo está correcto o si es que tienen algún error. Además tienen algunos ejercicios de la PSU, ejercicios que han salido en modelos de la PSU, que tiene que ver con el uso de potencia, ¿ya? Así que eso, les hago el llamado a que le echen un vistazo. Como siempre, les subo el video de la clase al Classroom y también les subo las diapositivas. Esto se va a cortar luego. Les deseo que tengan una buenísima semana, una bonita tarde, y eso, cuídense mucho, que estén súper bien. Gracias por estar acá. Cuídense mucho. Chao. Chao. Cuídense mucho. Chao. Chao, No. profe. Chao, Cristian, Scarlett, Nati. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao, Alvarito. Chao.